Paz y bien, amados hermanos y hermanas, y bienvenidos una vez más a Voz de Pedro. Nuestra fe está llena de momentos luminosos de la alegría de la Navidad, la gloria de la Pascua, los milagros de Jesús. Pero hay momentos en la historia de nuestra salvación en que el cielo no nos sonríe, momentos en que el cielo llora. ¿Se han preguntado alguna vez qué podría hacer llorar a la Reina del Cielo, a la Madre de Dios, a la mujer llena de gracia? ¿Qué dolor, qué pecado, qué tragedia futura podría ser tan grande como para arrancar lágrimas de los ojos de la Inmaculada? Así que, hoy, no vamos a hablar de una historia de consuelo fácil, vamos a hablar de una advertencia, de una profecía, de una de las apariciones marianas más importantes, más serias y, quizás, más olvidadas de la historia de la Iglesia. Pero, su mensaje, dado hace más de 170 años, es tan preciso para nuestra época que parece haber sido pronunciado ayer. Hoy viajamos a los Alpes franceses, a una montaña solitaria, para encontrarnos con Nuestra Señora de la Salette, la Virgen que llora, y vamos a desvelar el secreto que ella confió a dos pequeños pastores. Un secreto que habla de una crisis de fe, de traición dentro de la Iglesia, y de los castigos que vendrían sobre un mundo que ha olvidado a su Dios. Quédate hasta el final, porque entender la Salette es entender la raíz de muchas de las crisis que vivimos hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El escenario es Francia, 19 de septiembre de 1846. El país todavía sufre las secuelas de la Revolución Francesa, que intentó erradicar el cristianismo de raíz. La fe católica ha sido atacada, ridiculizada. Una gran parte del pueblo vive en la indiferencia religiosa. Se trabaja los domingos, se blasfema el nombre de Dios públicamente. La asistencia a la misa es escasa. Es un paisaje de apostasía silenciosa. En este contexto, en la remota aldea de la Salette, dos niños pastores, que apenas se conocían, suben la montaña con sus rebaños. Son Melanie Calvat, de casi 15 años, y Maximin Giraud, de 11. Ambos son de familias extremadamente pobres, no saben leer ni escribir, y su instrucción religiosa es prácticamente nula. Son, a los ojos del mundo, insignificantes, y precisamente por eso, fueron elegidos. Ese sábado por la tarde, mientras cuidaban de sus animales, los niños comieron algo y se quedaron dormidos sobre la hierba, cerca de un pequeño arroyo seco. Al despertar, alarmados, buscaron sus vacas y, al no encontrarlas, subieron a una pequeña colina para tener una mejor vista. Una vez que encontraron su rebaño, comenzaron a bajar. Y fue entonces cuando Melanie vio algo que la dejó paralizada. En el lugar donde habían dormido, había un globo de luz, más brillante que el sol. Llamó a Maximin, quien al principio sintió un miedo terrible, pero Melanie, con una calma que no era suya, le dijo: «No temas, si es algo, es la Santísima Virgen». Había una unción en el aire, una paz que superaba el miedo. A medida que se acercaban, vieron que el globo de luz se abría, y dentro, pudieron distinguir la figura de una mujer de una belleza indescriptible. Estaba sentada sobre una roca, con el rostro entre las manos, en una postura de profunda tristeza. Estaba llorando. Los niños, conmovidos y asustados, se detuvieron. La bella señora, como la llamaron, se levantó, y con una voz llena de dulzura y de una tristeza infinita, les dijo: «Acérquense, hijos míos, no tengan miedo. Estoy aquí para anunciarles una gran noticia». Su apariencia era fascinante. Llevaba el traje de las campesinas de la región, pero de una tela luminosa. Un crucifijo brillaba sobre su pecho. De un lado del Cristo, un martillo, del otro, unas tenazas. Alrededor de su cabeza, una diadema de rosas, y de sus ojos, brotaban lágrimas que no caían al suelo, sino que se convertían en luz. Ella comenzó a hablarles, primero en francés, y luego en el dialecto local para que la entendieran perfectamente, y su mensaje, al principio, era el de una madre que se lamenta por la indiferencia de sus hijos. Les habló de los pecados que más ofendían a su hijo, la blasfemia y el no santificar el domingo. Dijo, con una voz llena de dolor: «Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a dejar caer el brazo de mi hijo».
Es tan fuerte y tan pesado que ya no puedo sostenerlo. Les advirtió de un castigo inminente si la gente no se convertía, un castigo que afectaría a las cosas más básicas para su supervivencia, las cosechas. Habló de las patatas que se pudrirían, del trigo que se convertiría en polvo, de las nueces que se aguzanarían, de las uvas que se echarían a perder. Una gran hambruna vendría sobre Francia, y les dio detalles tan precisos que solo podían venir del cielo. Este fue el mensaje público, una llamada urgente a la conversión, a la oración y a la penitencia, respaldada por la amenaza de un castigo temporal. Pero después de este mensaje público, la bella señora les confió a cada uno de los niños un secreto personal para cada uno, que no debían revelar a nadie, a menos que el Papa lo ordenara. Y es aquí, hermanos, donde la historia de la Salette se vuelve aún más profunda y controvertida, porque el contenido de esos secretos, especialmente el de Melanie, contiene una profecía sobre el futuro de la Iglesia y del mundo que es, hasta el día de hoy, de una actualidad escalofriante. Los niños bajaron de la montaña transformados. La aparición duró apenas media hora, pero marcó sus almas para siempre. Intentaron guardar el secreto, pero la noticia se extendió como la pólvora, y las profecías sobre las cosechas comenzaron a cumplirse al pie de la letra ese mismo otoño y el año siguiente, validando la autenticidad de la aparición. Después de una investigación canónica rigurosa que duró 5 años, el obispo de Grenoble, en 1851, reconoció oficialmente la autenticidad de la aparición de Nuestra Señora de la Salette. Años más tarde, en 1851, los dos videntes, por orden del Papa Pío IX, escribieron sus secretos y los enviaron a Roma en 2 sobres sellados. El Papa los leyó en privado, y la tradición cuenta que quedó profundamente impresionado y conmovido. El secreto de Maximin era más corto y se centraba en profecías políticas, pero el secreto de Melanie era mucho más largo, más detallado y apocalíptico, y es este secreto el que habla directamente a nuestra época, una época de crisis en la fe como nunca antes se había visto. El obispo de Grenoble, en 1851, reconoció oficialmente la autenticidad de la aparición de Nuestra Señora de la Salette, y en ese mismo año, cumpliendo la orden del Papa Pío IX, los dos videntes, Melanie y Maximin, escribieron por separado los secretos que la bella señora les había confiado. Sellados, fueron llevados a Roma y entregados en las manos del Santo Padre. La tradición cuenta que, al leerlos, el Papa quedó profundamente conmovido y preocupado, y aunque el secreto completo de Maximin era más corto y se centraba en profecías políticas que se cumplirían, el secreto de Melanie era mucho más largo, más detallado y de un contenido apocalíptico que, hasta el día de hoy, resuena con una actualidad escalofriante. Es importante señalar, hermanos, que a lo largo de los años, el secreto de Melanie fue publicado en diferentes versiones, algunas con añadidos o interpretaciones dudosas. Por eso, en esta reflexión, nos centraremos en el núcleo del mensaje, en los elementos que han sido reconocidos por la Iglesia y que se alinean de forma consistente con otras grandes profecías marianas, como las de Fátima y Akita. ¿Y cuál es el corazón de esta advertencia celestial? Si Fátima nos advirtió de una crisis que vendría desde fuera, el comunismo, la guerra, la persecución, la Salette nos advierte de una crisis que nacería desde dentro de la propia Iglesia. Es una profecía sobre una apostasía silenciosa, una decadencia de la fe que comenzaría desde lo más alto. Escuchemos con reverencia y dolor de corazón, porque estas son las quejas de una madre. La Virgen, en su secreto, se lamenta amargamente por la infidelidad de sus almas consagradas. Habla de los sacerdotes y de las religiosas, a quienes llama mis hijos predilectos, y con un dolor inmenso, profetiza que muchos de ellos se convertirían en, y cito, cloacas de impureza. Una imagen terrible. Advierte que la infidelidad y el amor por los placeres materiales entrarían en los conventos y en los presbiterios, y que esta falta de santidad en los consagrados sería una de las causas principales de la ira de su hijo. Hermanos, esto, dicho en 1846,
es de una precisión profética asombrosa. No hemos visto con nuestros propios ojos, en las últimas décadas, el dolor inmenso de los escándalos que han manchado el rostro de la Iglesia. No se trata aquí de hacer un juicio generalizado contra el clero, pues tenemos miles de sacerdotes santos y fieles. Se trata de reconocer que la advertencia de la Salete se ha cumplido. La infiltración del mal en el santuario, la infidelidad de algunos, ha causado un daño incalculable y ha llevado a muchos a perder la fe. La Virgen nos estaba advirtiendo de esto hace más de 170 años, y su llamado no es a la rebelión, sino a la oración y a la reparación, a rezar por nuestros sacerdotes, a ofrecer sacrificios por su santificación, porque la batalla espiritual que ellos enfrentan es inmensamente más feroz. Pero el secreto no se detiene en el clero, habla también de una relajación general de la vida cristiana entre los laicos, un enfriamiento de la caridad, un amor desordenado por los placeres del mundo, y un abandono de la oración y la penitencia. Describe una sociedad que, poco a poco, le daría la espalda a Dios, sumergiéndose en el materialismo, y a causa de esta apostasía generalizada, que comenzaría desde dentro de la misma Iglesia, la Virgen advierte de terribles castigos para el mundo. Habla de plagas, de hambrunas, de guerras y de revoluciones. Profetiza que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. Esta es una de las partes más controvertidas y debatidas del secreto. ¿Significa esto que el Vaticano, como institución, caerá en la apostasía? La interpretación más aceptada por los teólogos fieles a la Iglesia es que la ciudad de Roma, como centro geográfico y cultural, podría en un futuro caer en un neopaganismo, convirtiéndose en un centro de poder anticristiano. No se refiere a que la Iglesia de Cristo, cuya cabeza es el Papa, el sucesor de Pedro, vaya a ser destruida. Recordemos la promesa de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sin embargo, la profecía sí habla de un tiempo de una oscuridad y una confusión tan grandes, que la Iglesia parecerá eclipsada, un tiempo de una gran tribulación para los fieles. Y aquí, el secreto de la Salete nos da otra revelación aterradora, que se alinea con el libro del Apocalipsis. La Virgen anuncia que, en los últimos tiempos, Lucifer, junto con un gran número de demonios, sería desencadenado del infierno. Ella dice que esta liberación demoníaca causaría una oscuridad espiritual sin precedentes en la tierra. Estos demonios atacarían la fe en las almas, obrarían prodigios engañosos y llevarían a muchos, incluso a almas consagradas, a la perdición. Habla de un tiempo en que el aire estaría, literalmente, apestado por la presencia de los demonios. Hermanos, miremos nuestro mundo, la normalización del ocultismo, de la brujería, del satanismo en la cultura popular, la explosión de la pornografía, de la perversión, del ataque frontal a la familia y a la inocencia de los niños, la confusión doctrinal, la desesperanza, las divisiones. ¿No parece que estamos viviendo ya en medio de esta oscuridad profetizada? La advertencia de la Salete es un llamado a la vigilancia, a entender que no estamos en tiempos ordinarios. Estamos en medio de una batalla espiritual de una intensidad nunca antes vista, pero, y esto es lo más importante de todo, el mensaje de Nuestra Señora de la Salete no termina en la oscuridad y la condenación. Al contrario, como en toda profecía divina, la advertencia es un preludio a un llamado a la esperanza y a la acción. En el corazón mismo de su secreto, después de pintar este panorama tan sombrío, la Virgen hace un llamado vibrante, un llamado a la formación de un ejército de almas fieles que ella llama los apóstoles de los últimos tiempos. Y escuchen bien la descripción que hace de estos apóstoles, porque es una descripción de la vocación a la que tú y yo estamos siendo llamados hoy. Ella no pide príncipes, ni sabios, ni ricos. Describe a sus apóstoles así: serán los verdaderos imitadores de Cristo, pobres, humildes, despreciadores del mundo y de sí mismos, que viven en la pobreza, la humildad, el desprecio y el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es un llamado a la santidad radical, a vivir el Evangelio sin glosas, sin descuentos, en contra de la corriente del mundo. Y a estos apóstoles,
les da una misión: id y mostraos como mis hijos queridos. Estoy con vosotros y en vosotros, siempre que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Y les da sus armas: luchad, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Qué llamado tan heroico. En medio de la noche más oscura, la Virgen nos llama a ser hijos de la luz. Nos confirma que no estamos solos, que ella está con nosotros y en nosotros, y nos pide que luchemos, no con armas de odio, sino con la luz de la fe. El mensaje de la Salete, por tanto, después de habernos mostrado la terrible realidad del pecado y de la apostasía, nos abre una puerta de esperanza inmensa. Nos dice que, precisamente en los tiempos de mayor oscuridad, es cuando Dios suscitará a sus más grandes santos. La pregunta que resuena desde aquella montaña hasta nuestro corazón hoy es: ¿quieres ser tú uno de esos apóstoles de los últimos tiempos? ¿Estás dispuesto a vivir en la humildad, en la oración y en el desprecio del mundo para ser un instrumento en las manos de María para la salvación de las almas? Ante un panorama tan sombrío de crisis y de castigo, uno podría caer fácilmente en la tentación de la desesperación o del pánico, pero el cielo nunca nos da un diagnóstico sin ofrecernos también el remedio. En el corazón mismo del mensaje de la Salete, la Virgen Llorosa nos entrega las claves, las armas que debemos usar para combatir en estos tiempos de oscuridad. Y es en ese remedio celestial donde encontraremos nuestra esperanza y nuestra fuerza. La pregunta que resuena desde aquella montaña hasta nuestro corazón hoy es: ¿quieres ser tú uno de esos apóstoles de los últimos tiempos? ¿Estás dispuesto a vivir en la humildad, en la oración y en el desprecio del mundo para ser un instrumento en las manos de María para la salvación de las almas? Ante un panorama tan sombrío de crisis y de castigo, uno podría caer fácilmente en la tentación de la desesperación o del pánico, pero el cielo nunca nos da un diagnóstico sin ofrecernos también el remedio. En el corazón mismo del mensaje de la Salete, la Virgen Llorosa nos entrega las claves, las armas que debemos usar para combatir en estos tiempos de oscuridad. Y es en ese remedio celestial donde encontraremos nuestra esperanza y nuestra fuerza. El remedio no es complicado, no es un plan estratégico de marketing ni un programa político, es un llamado a volver a lo esencial, a los fundamentos de nuestra fe católica. La primera arma que la Virgen nos recuerda es la oración. Suena simple, ¿verdad? Pero ella insiste: pues bien, hijos míos, lo haréis saber a todo mi pueblo. Nos pide que seamos mensajeros de este llamado a la oración, no una oración superficial, distraída, hecha por cumplir, sino una oración hecha con el corazón, una oración perseverante. Ella se queja de que muchos solo rezan por la mañana o por la noche, y de forma apresurada. Nos invita a una oración más profunda, a un diálogo constante con Dios a lo largo del día, en un mundo que nos empuja a la acción incesante, al ruido, a la distracción. El llamado de la Salete es un llamado a la primacía de la vida interior, a encontrar a Dios en el silencio de nuestro corazón, a entender que ninguna actividad externa, por buena que sea, puede dar fruto si no está regada por la oración. La crisis de fe en el mundo es, en su raíz, una crisis de oración, y la restauración del mundo comenzará, por tanto, con la restauración de nuestra vida de oración personal y familiar. La segunda arma es la penitencia y el sacrificio. La Virgen se queja de los pecados de la humanidad, de la blasfemia, de la profanación del domingo, y el remedio para el pecado, además del arrepentimiento, es la reparación. La penitencia no es un autocastigo masoquista, es un acto de amor. Es nuestra forma de decirle a Jesús: Señor, el mundo te ofende con sus placeres desordenados. Yo quiero consolar tu corazón con mis pequeños sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios nos pide? Pequeños actos de mortificación, renunciar a un postre, apagar la televisión para rezar, soportar con paciencia a una persona difícil, aceptar con una sonrisa una humillación. Estos pequeños actos, cuando se ofrecen con amor y en unión con la pasión de Cristo, adquieren un valor infinito a los ojos de Dios. Tienen el poder de reparar los pecados,
de obtener la conversión de los pecadores y de mitigar los castigos que el mundo merece. La Virgen nos recuerda que no somos espectadores pasivos de la historia de la salvación. Somos participantes activos a través de nuestros sacrificios. La tercera arma, y la más importante, es la Santa Misa y la Eucaristía. La Virgen se lamenta de que el domingo, el día del Señor, ha sido profanado. Dice, no van a misa más que algunas mujeres ancianas. Los demás trabajan el domingo todo el verano. Nos recuerda que el domingo no es un simple fin de semana, es el día de la resurrección, y la misa no es una opción para un católico, es el corazón de nuestra fe. Como vimos en nuestra catequesis anterior sobre el tercer mandamiento, faltar a la misa dominical deliberadamente es un pecado mortal. La Salete nos lo confirma de la boca de la propia Madre de Dios. Ella nos llama a redescubrir el valor infinito del santo sacrificio del altar, a participar en la misa con reverencia, con un corazón preparado, a buscar la confesión frecuente para poder recibir a su Hijo en la Eucaristía en estado de gracia. En un tiempo de confusión doctrinal como el nuestro, la Eucaristía es el ancla de la verdad. Cristo está allí, real, verdadera y sustancialmente presente. Aferrarnos a la Eucaristía, adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento, es la forma más segura de no ser arrastrados por las corrientes de la herejía y la apostasía. La Iglesia podrá ser sacudida, pero mientras un solo sacerdote fiel esté celebrando la misa en un altar, las puertas del infierno no prevalecerán. Y finalmente, la cuarta arma, implícita en toda la tradición mariana y confirmada en Fátima y Akita, es el Santo Rosario. La Virgen se aparece con un crucifijo, un martillo y unas tenazas, símbolos de la pasión. El rosario es precisamente la meditación de los misterios de esa pasión y de toda la vida de Cristo. Es la oración que nos configura con Él, que nos une a sus sufrimientos y a su gloria. Estas cuatro armas, la oración, la penitencia, la Eucaristía y el rosario, son el arsenal de los apóstoles de los últimos tiempos. Son las armas de la luz contra las tinieblas. Son simples, son humildes, están al alcance de todos. No requieren títulos, ni riquezas, ni poder. Requieren solo un corazón fiel. El mensaje de la Salete es, por tanto, un mensaje de una seriedad terrible, pero también de una esperanza inmensa. Nos muestra la gravedad de la enfermedad, pero también nos entrega la receta del remedio. Nos dice que el futuro del mundo y de la Iglesia no está sellado. Depende de nuestra respuesta. Depende de la respuesta de ese pequeño número de almas que decidan tomar en serio el Evangelio y vivirlo en su radicalidad. Nos invita a dejar de ser católicos de nombre, católicos culturales, católicos tibios, como los llama el Apocalipsis, a quienes el Señor vomitará de su boca. El tiempo de la tibieza ha terminado, la batalla se ha intensificado, y se nos exige una decisión: o estamos con Cristo y su Iglesia, o estamos con el mundo. La Virgen Llorosa de la Salete nos pide que elijamos, y que, si elegimos a Cristo, lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Nos llama a convertirnos en llamas de amor y de reparación en un mundo que se enfría. Estas cuatro armas, la oración, la penitencia, la Eucaristía y el rosario, son el arsenal de los apóstoles de los últimos tiempos. Son las armas de la luz contra las tinieblas. Son simples, son humildes, están al alcance de todos. No requieren títulos, ni riquezas, ni poder. Requieren solo un corazón fiel. El mensaje de la Salete es, por tanto, un mensaje de una seriedad terrible, pero también de una esperanza inmensa. Nos muestra la gravedad de la enfermedad, pero también nos entrega la receta del remedio. Nos dice que el futuro del mundo y de la Iglesia no está sellado. Depende de nuestra respuesta. Depende de la respuesta de ese pequeño número de almas que decidan tomar en serio el Evangelio y vivirlo en su radicalidad. Nos invita a dejar de ser católicos de nombre, católicos culturales, católicos tibios, como los llama el Apocalipsis, a quienes el Señor vomitará de su boca. El tiempo de la tibieza ha terminado, la batalla se ha intensificado, y se nos exige una decisión: o estamos con Cristo y su Iglesia, o estamos con el mundo y sus engaños. La Virgen Llorosa de la Salete nos pide que elijamos, y que, si elegimos a Cristo,
lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Nos llama a convertirnos en llamas de amor y de reparación en un mundo que se enfría por la iniquidad. Este llamado a la acción resuena con las palabras de San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Salete es una confirmación de esta verdad. Es un llamado a tomar conciencia de la seriedad de esta batalla y a empuñar las armas que Dios nos ha dado. El crucifijo que la Virgen llevaba en su pecho, con el martillo y las tenazas, es el centro de todo el mensaje. El martillo simboliza nuestros pecados, los clavos con los que continuamos crucificando a su Hijo. Las tenazas simbolizan la gracia de la conversión, la oración y la penitencia que pueden arrancar esos clavos y consolar el corazón de Jesús. La elección es nuestra. Cada día, con nuestras acciones, elegimos tomar el martillo o las tenazas. La profecía, aunque habla de castigos y de la ascensión del anticristo, no termina en la victoria del mal, termina con la promesa del triunfo de la fe a través de este pequeño resto fiel. La Iglesia podrá parecer eclipsada, reducida a un pequeño rebaño, pero será purificada y, al final, resplandecerá con una nueva santidad. La historia de la Salete es un eco de la historia de Noé. El mundo estaba corrompido, y Dios anunció un diluvio, pero también proveyó un arca. Hoy, el mundo está de nuevo inundado por un diluvio, no de agua, sino de impureza, de ateísmo y de confusión. Y la Virgen, la nueva arca de la alianza, desciende de la montaña para decirnos: entren en el arca de mi inmaculado corazón. Refúgiense en la oración, en los sacramentos, y yo los protegeré hasta que pase el diluvio. Es un mensaje que exige una respuesta personal y urgente. No podemos quedarnos como espectadores pasivos, esperando a que otros luchen por nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel en este drama cósmico. Tu rosario diario es un acto de guerra contra las fuerzas del infierno. Tu hora de adoración ante el Santísimo Sacramento es una reparación que sostiene a la Iglesia. Tu pequeña mortificación ofrecida en silencio tiene el poder de obtener la conversión de un pecador. No desprecies el poder de las pequeñas cosas hechas con un gran amor. Este es el camino de los apóstoles de los últimos tiempos. Un camino de confianza heroica, de oración incesante y de fidelidad a toda prueba, en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. La Virgen llora. Sí, llora por sus hijos que se pierden, llora por sus sacerdotes que la traicionan, llora por un mundo que se precipita al abismo, pero sus lágrimas no son de desesperación, son lágrimas de una madre que intercede, que suplica, que nos llama a volver a casa, son lágrimas de amor. Y la pregunta final que su mensaje nos deja es: ¿qué haremos nosotros para enjugar las lágrimas de nuestra Madre del Cielo? La Virgen llorosa de la Salete nos pide que elijamos, y que, si elegimos a Cristo, lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Nos llama a convertirnos en llamas de amor y de reparación en un mundo que se enfría por la iniquidad. Este llamado a la acción resuena con las palabras de San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Salete es una confirmación de esta verdad. Es un llamado a tomar conciencia de la seriedad de esta batalla y a empuñar las armas que Dios nos ha dado. El crucifijo que la Virgen llevaba en su pecho, con el martillo y las tenazas, es el centro de todo el mensaje. El martillo simboliza nuestros pecados, los clavos con los que continuamos crucificando a su Hijo. Las tenazas simbolizan la gracia de la conversión,
la oración y la penitencia que pueden arrancar esos clavos y consolar el corazón de Jesús. La elección es nuestra. Cada día, con nuestras acciones, elegimos tomar el martillo o las tenazas. La profecía, aunque habla de castigos y de la ascensión del anticristo, no termina en la victoria del mal. Termina con la promesa del triunfo de la fe a través de este pequeño resto fiel. La iglesia podrá parecer eclipsada, reducida a un pequeño rebaño, pero será purificada y, al final, resplandecerá con una nueva santidad. La historia de la Salete es un eco de la historia de Noé. El mundo estaba corrompido, y Dios anunció un diluvio, pero también proveyó un arca. Hoy, el mundo está de nuevo inundado por un diluvio, no de agua, sino de impureza, de ateísmo y de confusión. Y la Virgen, la nueva arca de la alianza, desciende de la montaña para decirnos: entren en el arca de mi inmaculado corazón. Refúgiense en la oración, en los sacramentos, y yo los protegeré hasta que pase el diluvio. Es un mensaje que exige una respuesta personal y urgente. No podemos quedarnos como espectadores pasivos, esperando a que otros luchen por nosotros. Cada uno de nosotros tiene un papel en este drama cósmico. Tu rosario diario es un acto de guerra contra las fuerzas del infierno. Tu hora de adoración ante el Santísimo Sacramento es una reparación que sostiene a la Iglesia. Tu pequeña mortificación ofrecida en silencio tiene el poder de obtener la conversión de un pecador. No desprecies el poder de las pequeñas cosas hechas con un gran amor. Este es el camino de los apóstoles de los últimos tiempos, un camino de confianza heroica, de oración incesante y de fidelidad a toda prueba, en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. La Virgen llora, sí, llora por sus hijos que se pierden, llora por sus sacerdotes que la traicionan, llora por un mundo que se precipita al abismo, pero sus lágrimas no son de desesperación, son lágrimas de una madre que intercede, que suplica, que nos llama a volver a casa, son lágrimas de amor. Y la pregunta final que su mensaje nos deja es: ¿qué haremos nosotros para enjugar las lágrimas de nuestra Madre del Cielo? Te invito ahora a hacer una breve oración, una respuesta de amor al corazón lloroso de nuestra Madre. Señora de la Salete, Virgen reconciliadora, vemos tus lágrimas y nuestro corazón se conmueve. Perdón, Madre, por las veces que hemos contribuido a tu dolor con nuestros pecados, nuestra indiferencia y nuestra tibieza. Perdón por los domingos profanados, por el santo nombre de tu Hijo blasfemado. Hoy, escuchamos tu llamado. Queremos ser parte de ese pequeño número de apóstoles de los últimos tiempos. Aceptamos la misión de luchar con las armas del uso, la oración, la penitencia y un amor profundo a la Eucaristía. Consagramos nuestras vidas, nuestras familias y nuestro trabajo a tu inmaculado corazón. Escóndenos en el arca de tu regazo y protégenos de la tormenta. Toma nuestras pobres oraciones y sacrificios, y únelos a los tuyos, para enjugar tus lágrimas y para consolar el sagrado corazón de Jesús. Amén. Si tú también quieres consolar el corazón de nuestra Madre y responder a su llamado urgente, escribe con fe en los comentarios: Nuestra Señora de la Salete, ruega por nosotros. Comparte este video. El mundo necesita desesperadamente conocer esta advertencia del cielo para volver a Dios. Y no olvides suscribirte a Voz de Pedro, para que sigamos creciendo juntos en el conocimiento de las grandes profecías de nuestra fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te dé la gracia de la perseverancia final. Amén.